Hola, buenos días, buenas tardes. En este vídeo vamos a estudiar la continuidad de la función definida a tramos f de x igual a 2x más 1 si x es menor que 1, 3 si x es igual a 1 y 5x menos 2 si x es mayor que 1. Para estudiar la continuidad tengo que estudiar todo R y lo que veo es para x menor que 1 es una función lineal. X menor que 1, la función está definida en 2x más 1. 2x no tiene problemas de continuidad, 1 tampoco, con lo cual es continua en este tramo. El otro tramo, x mayor que 1, está definida como 5x menos 2, es otra función lineal. X no tiene problemas de continuidad, es un polinomio, no tiene ningún problema de continuidad, con lo cual la función es continua. Y el único punto donde ahora podemos tener alguna discontinuidad es en el punto de unión de los distintos tramos, en concreto f de 1, o en x igual a 1, perdón. Pues vamos a estudiar x igual a 1. ¿Cómo sabemos si la función es continua en x igual a 1? Tenemos que calcular f de 1 y tiene que existir. Y además tenemos que calcular el límite cuando x tiende a 1 de f de x. Este límite que en realidad es calcular los dos límites laterales. Y que luego además coincida f de 1 coincida con este límite o que f de 1 coincida con los dos límites laterales. ¿F de 1 existe? Sí, f de 1 existe y nos dicen que en x igual a 1 la función vale 3. ¿Existe el límite de f de x cuando x tiende a 1? Pues tenemos que estudiar los dos límites laterales. El límite cuando x tiende a 1 por el lado positivo de f de x. El lado positivo, cuando x es mayor que 1, viene definido por 5x más 2. Va a ser igual al límite cuando x tiende a 1 por el lado positivo de 5x menos 2. Sustituyo el valor 1 porque no tenemos aquí ningún tipo de problema de indeterminación. Así que será 5 por 1, 5 menos 2 igual a 3. De momento este límite lateral coincide con la definición de la función. Y vamos a calcular el otro límite lateral. El límite cuando x tiende a 1 menos de f de x. Y es igual al límite cuando x tiende a 1 menos, cuando x es menor que 1, la función es 2x más 1, de 2x más 1. Como no tengo aquí tampoco ningún tipo de problema de indeterminación, puedo sustituir x igual a 1, así que tendremos 2 por 1, 2 por 1 más 1 igual a 3. Existen los dos límites laterales coinciden, así que el límite cuando x tiende a 1 de f de x es igual a 3. Y ahora además compruebo que f de 3 es igual al límite, perdón, f de 1 es igual al límite cuando x tiende a 1 de f de x, ¿vale? Que hemos calculado que era igual a 3. Por lo tanto, es continua para x menor que 1, es continua para x mayor que 1 y es continua en 1. Así que la función es continua en todo R. Y con esto habríamos terminado. Muchísimas gracias.